Bienvenidas y bienvenidos a Voces Agroecológicas, podcast producido por Leisa, revista de agroecología, un espacio de encuentro donde en cada episodio tendremos diferentes personas invitadas para tratar algún tema relacionado a la agroecología. Soy Martina Ramírez y esto es Voces Agroecológicas. Vamos a arrancar contigo en este espacio, sin presiones, pero igual estamos súper agradecidas por tu tiempo y por la predisposición que has tenido desde el momento en el que Ana te envió la invitación. La idea es poder tener una conversa pues súper relajada, tranquila, amena, que nos cuentes tu experiencia. Queremos conocerte un poquito más a ti, más allá del lado académico, sino el lado un poco más personal. Y bueno, ahí no me quiero adelantar más con las preguntitas que tenemos preparadas para ti. Yo soy Ana Dorrego, estoy actualmente coordinando el proyecto de Leisa Revista y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, por inaugurar, como ha comentado Martina, esta sección de podcast de Leisa, que además en tu caso pues viene a complementar la edición que estamos a punto de sacar, de terminar sobre arte, cultura y agroecología, y creo pues que también tu experiencia, tu visión va a enriquecer mucho pues todas esas experiencias y la misma edición. Entonces, pues mil gracias por eso. Pues muchísimas gracias, Martina y Ana. Muy alegre de tener esta conversa. Luego uno no diferencia que esto pueda salir en un podcast y me gusta pensarlo así porque pienso que es la manera más sencilla de conectar y de contactar pues con nuestras propias vivencias que nos hacen marcar el camino y que nos hacen poner un rumbo, ¿no? En nuestra vida. Pero bueno, yo gustosa de irla ahí compartiendo y destejiendo con ustedes y sí, con mucha confianza. Mi nombre es Limbania Vázquez Nava, coordinadora de la maestría en agroecología en el Colegio La Frontera Sur, eh, miembro de la Red Latinoamericana de Educadoras y Educadores Populares Ambientales y también soy integrante de una colectiva de organizaciones que han encauzado por ya alrededor de tres años la Escuelita del Buen Vivir con Juventudes, aquí entre Chiapas y Guatemala, y miembro fundadora de una colectiva que se llama Entramados para la Vida Defendiendo Territorios, que es una colectiva de mujeres que acompañamos a otras mujeres que están, pues, desde la cotidianidad, eh, reinventándose formas de existencia. Pues una de las razones de los podcasts que no hemos comentado, pues es dar voz, ¿no? Dar voz a los distintos actores y actoras de la agroecología y que a partir pues de sus historias, de sus experiencias, de sus sentires, pues nos hablen y nos enriquezcan esta visión que tenemos de la agroecología. Entonces, pues quizá podemos comenzar un poco pues hablando sobre ti, que nos cuentes un poco sobre ti y sobre tu trayectoria personal, Sí, lo que quieras. pues es una pregunta muy bonita, pero también muy profunda. Voy a ver si puedo ser muy sintética en lo que quiero contar. Pues en principio deben de saber que nací en una comunidad rural muy cerca del mar que se llama San Isidro, en Pijijiapan, Chiapas, México. Este nacer y vivir ahí, mi infancia y mi adolescencia y mi juventud, pues marcó definitivamente pues otra manera de relación con el mundo, porque pues tanto que me permitió vivir de cerca la exclusión y las dificultades que puede tener una persona hija de campesino y de una profesora de educación primaria, de educación básica, pues sí, me permitió vivir las exclusiones, pero también me permitió tocar la solidaridad que puede tejerse en un territorio tan cercano en una comunidad rural. Entonces, pienso que decir esto para mí implica pues decir que siempre que hablo, lo hablo desde esta historia, desde esta memoria que me conecta todo el tiempo, en donde al cual voy y acudo con frecuencia a este terruño mío porque
siempre me permite mirar de cerca aquello por lo cual sigo caminando, ¿no? En este ámbito de la educación popular y también la agroecología. Este, hasta hace poco me conecté también con otro origen que no tenía tan claramente definido, pero que sentía que estaba, pero que no sabía cómo nombrarlo. Y es que en la costa de Chiapas no se reconoce que es una costa negra, ¿no? De afrodescendencia. Y algo que me marcó fue que desde que era pequeña no entendía por qué mi color de piel, por qué uno puede tomar conciencia de su color de piel, porque todo el tiempo el contexto es excluyente y discriminatorio. Entonces, hasta desde la forma china del pelo hasta el tono del piel, hasta venir de una comunidad rural, eso significó para mí a lo largo de mi vida pues de estar marcada por muchas exclusiones, ¿no? Como ser mujer, ser negra, ser afromexicana, ser hija de una persona campesina, de ser de una comunidad rural. Para mí marcó, porque esa diferencia la noté cuando salí afuera y me hicieron ver que era diferente y además me hicieron ver que era diferente, pero que era una diferencia que no era merecedora ni de educación ni de acceso a otros espacios, ¿no? Entonces, sí quisiera como ponerlo porque esa parte la tengo como muy clarita y la he estado como retejiendo ahora que soy una mujer adulta, ¿no? Entonces, tengo una hija de 7 años, tengo un compañero de vida eh, que también se dedica a la academia y también camina en el ámbito de la agroecología. Eh, pues la trayectoria más personal tiene que ver en este contacto con la comunidad, en el contacto con mi padre en el campo. Mi papá ha criado toda su vida ganado, entonces tengo muy presente muchas experiencias con él porque al final de cuentas, como éramos 5 hermanas, 5 hijas, pues a todas nos llevaba al campo desde muy pequeñitas. Entonces, una de las experiencias que ha marcado mi vida ha sido el día que una tarde mi papá me dice a mí y a mi hermana, acompáñenme al rancho porque una vaca seguramente o ya parió o está por parir y necesitamos ayudarle o estar ahí presente porque si no los coyotes o se comen a la cría o si la vaca queda tirada o echada, pues se la pueden comer a ella. Entonces fuimos una tarde y me acuerdo que pues efectivamente la vaca ya había parido, la cría estaba a un lado, pero la vaca estaba sufriendo porque no podía sacar la placenta. Entonces mi papá me dijo, si yo le saco la placenta y la jalo, la voy a lastimar, pero tú que estás pequeña, yo tenía como 11 años, lo puedes hacer. Le dije, papá, pero me va a patear. No, no te va a patear. Dice, te tendrás que colgar de la placenta. Y así lo hice. Me colgué de la placenta para poder ayudarla y la vaca pujaba para poder sacar la placenta. Y me sorprendió mucho, 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 mucho. En ese momento para mí fue desde magia, aprendizaje, sorpresa, porque en principio la vaca sabía que la íbamos a ayudar, ¿no? Que ya la estaba pasando mal y que necesitaba sacar la placenta. En segunda, me permitió a mí colgarme, porque yo me colgué de la placenta para poder hacer fuerza y ella pujaba para que yo pudiera jalar con fuerza, ¿no? En ese momento para mí fue muy significativo porque me di cuenta que eh, más allá de la humanidad, en las otras especies, todo cuerpo vivo en el planeta tiene fuerza, tiene poder, tiene sabiduría. Y aquí no estamos para decirle al otro cómo tiene que vivir la vida,
sino para poderla acompañar en su propia fuerza, en su propia sabiduría para seguir dando vida. Entonces yo ahí creo que fue un momento muy importante en mi vida porque sí tengo presente el olor, la forma, el momento, o sea, es una cosa que no puedo dejar de lado. Y mi papá no sabe todo esto todo lo que significó en mí ese momento, pero si lo supiera seguramente se reiría mucho porque era costumbre de él ponernos en esos desafíos frente a la vida, ¿no? Invitarnos a apoyar y a ser parte de la crianza de animales. Y también me tocó la crianza de mis hermanas, ¿no? Porque pues mi madre siendo profesora no era tan fácil la labor de cuidados y yo siendo la hermana mayor, pues me tocaba apoyar a mi mamá para la crianza de las más pequeñas. Eso por cuenta personal. Y ya para cuestiones más formativas, recuerdo que una de mis intenciones, de mis grandes deseos, porque mi papá, si bien nos enseñaba la labor del campo, mi mamá como profesora, una de las estrategias que ella siempre usaba era salir con sus estudiantes a los arroyos, a recoger basura a los caminos con los niños y las niñas. Y yo siempre le preguntaba por qué, y ella me decía, pues porque hay que cuidar a los demás seres vivos, ¿no? Entonces, de mi madre, yo mamé la necesidad de mirar a la naturaleza con respeto. Entonces, me recuerdo que cuando salí de la prepa, lo que deseaba era estudiar biología, pero pues no había recursos para irme a una escuela de biología y mis papás tampoco entendían de qué iba la biología y qué iba yo a hacer con eso, ¿no? Entonces mi mamá me dijo, pues lo único que podemos darte es la posibilidad de que vayas a una escuela para ser maestra, igual que yo, ¿no? En ese momento, pues sí, renegaba mucho porque dije, ¿cómo no es posible que no pueda estudiar lo que deseo? Pero ahora lo agradezco profundamente porque la pedagogía me ha llevado a establecer puentes con la ecología, con la naturaleza, en aspectos poco reconocidos dentro de la pedagogía. Si te interesa conocer más sobre nuestras iniciativas y estar al tanto de las experiencias y debates en el campo de la agroecología, suscríbete a la revista Leisa en www.leisa-al.org. Ten acceso a cientos de artículos y forma parte de nuestra comunidad comprometida por un futuro más sostenible y justo. Genial, Limbania. Y en todo esto que nos cuentas, cómo tú, bueno, juntas o se convergen justamente estas dos afinidades que tenías tú, justo ahí vamos enlazando y queríamos preguntarte cuál ha sido justamente tu caminar hasta ahora que estás coordinando la maestría en agroecología, que seguramente que está demasiado ligado con lo que nos estabas mencionando hace un momentito. Sí, pues en mi caminar de la pedagogía, pues redescubro pues formas muy profundas de encuentro con lo humano, ¿no? Y con los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pero me encuentro dentro de la licenciatura que no había lugar para la educación ambiental. Cuando propuse el tema de educación ambiental para hacer un tema de investigación, me dijeron que dentro del menú de, de líneas, dentro de la licenciatura, no existía la educación ambiental. Y eso me sorprendió mucho, me llenó de rabia también porque dije, no es posible que el proceso de enseñanza-aprendizaje y de relacionamiento y de aprender sobre el mundo no esté contemplada la naturaleza. Es como esto y dónde quedó, ¿no? Fue para mí, Pierde sentido, ¿verdad? sí, sí, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? No, o sea, no aprendemos de la naturaleza, no aprendemos de la tierra, no hay manera de reconectar con aprendizajes profundos que nos lleven nuevamente a reconectar con los elementos más sagrados de la existencia humana, interespecie. Entonces, para mí fue muy sorprendente.
Afortunadamente, yo no necesitaba, digamos, la tesis para poder titularme. Sin embargo, sí hice un caminito para seguir profundizando y en ese caminito me encuentro al Ecosur, la biblioteca Ecosur, para seguir profundizando sobre este tema. Yo recuerdo que llegué al Ecosur a la biblioteca. Quería encontrar otros elementos que me permitieran seguir profundizando en este análisis y pues me encontré muchos elementos y yo estaba fascinada por lo que sí había y que decían que no había y que no era posible. Entonces, en esa transición, recuerdo que no quisiera como alargarme mucho, pero lo que sí tengo recuerdo y en la memoria dos momentos importantes que marcaron mi trayectoria. La primera es que pues sí, sigo buscando información, pero me doy cuenta que pues necesito trabajar porque necesitaba ayudar a mis padres. No podía yo seguir siendo un, una persona a la que la siguieran manteniendo porque mis papás tenían a cinco más, tenían a otras criaturas que mantener. Entonces, recuerdo que me fui de maestra de educación básica a la sierra de aquí de Chiapas, a varias comunidades, rolé por varias comunidades en donde había que caminar horas y en donde también los estudiantes tenían que caminar horas para llegar a la escuela. Y un momento que para mí marcó mucho, en donde decidí que no iba a poder ser maestra de educación básica, no porque no importara ese ejercicio, no porque no fuera clave la educación básica, sino porque en ese momento yo como profesora interina, es decir, yo no era profesora de base, yo cubría a alguien más porque no podía llegar por salud, por lo que sea. Eh, Estábamos, me acuerdo, en una zona de café y para llegar los estudiantes tenían que caminar entre los cafetales, laderas, montañas para llegar a la escuela. Y una tarde llegaron los papás de una niña a nuestra casita que teníamos ahí en la comunidad que nos habían dado, buscando a su hija, si no se había quedado en la comunidad porque no la encontraban, ya era tarde y no había llegado. Y pues salimos todos a buscar a la niña y pues la encontraron violada y muerta en un cafetal. Eso para mí fue, no, me marcó, yo estaba llena de rabia, llena de dolor. Yo sí, si fuera yo y si fuera una de mis hermanas y si fuera quien fuera, pero era una niña de 13 años violada y asesinada en un cafetal, ¿no? Entonces, para mí, recuerdo que yo tenía ganas de hacer, o sea, de estallar en la comunidad. Y lo primero que me dijeron los otros profesores fue que no me metiera, que eso era un asunto comunitario, que eso lo resolvía la comunidad y que yo no debía decir nada. Eso para mí me marcó. Yo dije, no puedo estar aquí si este conocimiento no sirve para nada, ¿no? Es como, ¿qué estamos haciendo aquí? Si no es para dignificar la vida, si no es para defenderla, si no es para hacer lo que nos corresponde como educadores, yo no quiero estar aquí. Y me acuerdo que ese día fue la decepción de mi vida. O sea, ya había pasado tiempo que yo andaba entre comunidades y para mí eso fue un parteaguas porque entonces digo, no puedo estar aquí y yo necesito de otros elementos para poder entender esta realidad y además poder contribuir a ella, pero en este lugar en el que estoy, a mí no me permiten contribuir en nada y me siento frustrada, con impotencia, ¿no? Porque al final era, era un dolor que no entendía por qué los demás no podían sentirlo o por qué lo minimizaban. Eso es algo que yo en ese momento no entendí, quizás algunas cosas de contexto tal vez no las alcanzaba a ver, tal vez en ese momento que los profes dijeron, párale porque aquí nos vas a pasar a traer también. Es decir, como que pasaron muchas cosas, entonces yo eso lo pongo como un parteaguas en mi vida y digo, tengo que buscar otra cosa y luego me vuelvo a encontrar, a reencontrar con el Ecosur, estudio la maestría
Y dentro de ese programa de maestría me encuentro con un grupo del Centro Martin Luther King, CEPRODESO, eh, que me enseñan y me conectan con la educación popular ambiental. Fue así como una ventana, así, tan, tan, así como cuando de repente tocas un montón que casi estaba Dios enfrente de ti, mío. pero que no lo veías y que de repente dices, wow, porque la educación popular ambiental para mí fue tan significativa, tan importante y lo sigue siendo, ¿no? Ujú, Porque no solo se trata de una pedagogía del oprimido en términos humanos, ¿no? ujú, Las relaciones de opresión también se dan humano-naturaleza. ujú, Entonces, entender eso para mí fue fundamental para todo lo que viene después, ¿no? ujú, ujú, Después de la maestría, pues me embarco en una serie de procesos y de proyectos que han marcado gratamente mi historia de vida, desde ser profesora de la Universidad Intercultural aquí en Chiapas hasta colaborar en un proyecto de cuencas que se llama Gestión Integral de la Cuenca del Río Grijalva, ujú, en donde favorecemos dos espacios educativos para campesinos, en el encuentro entre campesinos que habitaban la cuenca alta y la cuenca media del río Grijalva. Y pues ahí nos damos cuenta nuevamente, y qué maravillosa coincidencia, porque ahora quienes hablaban sobre las problemáticas que vivían en su territorio, pues eran los campesinos de donde salí huyendo, ujú, de la cuenca alta del río Grijalva, que es donde estaba yo trabajando como profesora de educación básica, ¿no? ujú, Entonces, ese proceso particularmente me marcó porque recuerdo que en ese momento todavía tenía como mucha teoría sobre educación popular ambiental. Me ujú, entendía muchas cosas importantes de la educación, ujú, los hitos importantes de la educación. Pero ya estando en campo y en comunidad uno se da cuenta y se da de topes de pared. Las realidades son otras, las dinámicas son otras. Esos otros son otros con sus diferencias y ujú, también marcan los rumbos de los proyectos y hay que dejar que los marquen. Entonces, esa historia de la Cuenca del Río Grijalva, pues no solo terminó en estos dos espacios educativos, en un formato como de diplomado, modulares, en donde nos encontrábamos cada 15 días, sino ahí empezó una historia. Después de que terminó el proyecto, yo me quedé. ujú, Yo me quedé porque yo necesitaba, yo dije, bueno, no solo se trata de mover la conciencia, no solo se trata de mover la reflexión, es implicarnos en la acción transformadora con todo y sus desafíos. Y ahí me quedo con el grupo de la cuenca media del río Grijalva, ahí entre Tabasco y Chiapas, en Uxolotán, con un grupo de familias campesinas que dicen, y ahora, después de este espacio educativo que sigue, nosotros queremos seguir caminando, ujú, pero pues el proyecto ya había terminado, los fondos ya habían terminado y ya todo el mundo se había retirado, pero dije, este es el momento en donde el compromiso social va mucho más allá del compromiso pactado con proyectos o o cuestiones académicas. Y con ellos viví una historia de 9 años. 9 años caminando juntos, se formó un colectivo que se llama Colectivo Almandros por un Mundo Mejor, que es un colectivo de familias campesinas que han generado propuestas de gestión territorial comunitaria entre Oxolotán, Tomás Garrido, ahí en la parte media del río Grijalva. Entonces, esa es como parte de mi historia. También luego me voy a estudiar el doctorado porque me doy cuenta que
quienes hacíamos la función de externo dentro de los procesos, yo pasé por varias cosas, ¿no? Desde sentirme dentro del proceso hasta sentirme por fuera del proceso. Pero esos fueron crisis existenciales, es decir, no fue una cosa simple resolverlo, porque antes yo me asumía colectiva Almandros, Ujú, pero luego dije, pero es que no soy yo, no soy de ahí, ¿no? Estoy caminando con ellos y con ellas, pero no soy de ahí, ¿no? Entonces, eso pasó por así, crisis. Entonces, en esa crisis pienso que una debe de reconocer dentro de los procesos de acompañamiento que uno no se puede volver perenne en los procesos porque puede uno generar daño, ¿no? Estas relaciones afectivas, estas relaciones de amistad tan profunda, de estos lazos que se conectan tanto, están ahí, pero en el proceso de acompañamiento uno no puede anteponer eso y siguiendo tomando decisiones sobre el destino de otras personas, ujú, ¿no? Entonces, hacer esa diferencia ha sido para mí de mucho aprendizaje y ahí es donde tomo la decisión de hacer el doctorado, porque tenía preguntas, preguntas profundas de ese caminar ujú, con el colectivo, ¿no? Que tenían que ver, una pregunta que yo me hacía ahí es por qué si bien tenemos mucha confianza y hay horizontalidad, hay ujú, compañerismo, ya somos hasta comadres, mi palabra sigue pesando más que la de ellos. ujú, ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué se siguen reproduciendo relaciones de poder que atentan contra la autonomía y la soberanía, no solo de las personas, sino de la propia entramado de gestión territorial que se pudiera hacer, ¿no? ujú. Entonces, con esa pregunta me fui al doctorado. Yo necesitaba resolver esa pregunta porque la sentía adentro de mi corazón que no podía, que a veces estábamos en una asamblea del colectivo y al final yo decía algo y dice, sí, lo que diga la inmanencia. No, Pasa a veces, ¿no? Que tenemos como estas dudas existenciales y si es que no las resuelves, pues te quedas como justamente con eso, ¿no? Como en el limbo, sin tener una respuesta clara. sí, Pero qué bueno que hayas tenido justamente esta experiencia de como, poder desarrollarlas, poder llegar a un punto, ¿no? Algo que estás como buscando, pero no sabes qué es, sí. pero ahí pudiste justo con este doctorado. Ujú, Sí, y pues en ese mismo doctorado pues me encuentro con la maestría en Educación y Comunicación Ambiental Participativa ujú, de Moshvigil, un centro de formación de educación alternativa aquí en Chiapas, en San Cristóbal, y me embarco en la coordinación de ese programa, ujú. ¿no? Estaba estudiando el doctorado, también, dicho sea de paso, ahí me embaracé, ahí parí y parí el doctorado y un programa nuevo de la maestría en Educación y Comunicación Ambiental Participativas, que también me llevó largas reflexiones sobre el quehacer de la educación popular ambiental en procesos de educación superior. Es decir, normalmente la educación popular se ve más relegada a procesos de educación no formal de adultos, pero yo quería saber y quería proponer que la educación popular ambiental se dialogara en un plano formativo de educación de posgrado. Y ahí empieza también otra trayectoria. Algo que también deben de conocer es que participé como oficial de capacitación en Heifer Internacional para México. Y ahí me di cuenta, ay, voy a decir algo que no está tan bueno. Ahí me di cuenta que
esa no era la educación que yo quería seguir proponiendo y promoviendo con actores locales. Eh, porque seguimos reproduciendo una herida colonial para la transmisión de conocimientos y saberes. Vemos al otro, a la otra, como pequeño. Y cuando no lo vemos en su plena dignidad, en su plena sabiduría, en su plena fuerza de saber qué hacer con su vida, cuando minimizamos a ese otro y entonces ese otro lo tenemos que llenar de cosas eh, que consideramos verdades que pueden salvar la vida, híjole, esa herida colonial se reproduce y se reproduce con mucha frecuencia. Ahora es más difícil observar las fronteras entre la colonialidad y la alternatividad, es decir, a veces la alternatividad también puede ser colonial, porque está tan interesada en hacerlo de manera distinta, en convocar a relaciones de maneras distintas, que a veces en esa necesidad se antepone el objetivo y no las personas que lo quieren construir, ¿no? Entonces, hay ahí una línea una tela para cortar, pero bueno, decirles que también participé en Heifer y justamente de las cosas que me di cuenta es que no quería reproducir eso en el campo, y menos con campesinos y campesinas que están luchando todos los días por llevar un plato digno a su mesa. Pues es un avance, ¿no? Una experiencia desde la experiencia, desde lo que va viviendo, pues van surgiendo todas estas contradicciones y estas preguntas, ¿no? Que nos siguen haciendo avanzar y pues en este afán de comprenderse, ¿no? Y de comprender el mundo en el que vivimos. ¿Y qué es lo que te mantiene seguir ahí, inspirada, motivada Sí. en este camino? ¿Qué me mantiene? Sigo creyendo firmemente que hay posibilidad transformadora en cada cuerpo vivo que habita este planeta. Hay una profunda capacidad transformadora. Me apasiona profundamente saber cuando una persona da cuenta de sí, toma conciencia de sí y de lo otro y de los otros. Hablo de lo otro como la naturaleza viva ahí diciéndonos cosas. Entonces, lo que me mantiene profundamente apasionada es esa posibilidad de transformarnos y de transformar nuestra realidad. No a nuestro modo, no a mi modo, no al modo de la teoría, no es a ese modo, es al modo de lo que cada alma viene a aprender aquí, ¿no? En el plano personal, pero también en el plano colectivo, ¿no? En el plano de su relación con el mundo, de sus vínculos con la vida, ¿no? Eso. También creo profundamente en la sacralidad de lo vivo, desde cada ser diminuto hasta cada ser más grande sobre esta tierra, eh, hay, hay una cosa sagrada adentro que hay que cuidar, cultivar, favorecer. Para mí esta palabra de florecimiento tiene mucho sentido, porque el florecimiento tiene que ver con la posibilidad de dar cuenta de tu propia oscuridad para poder brotar. La semilla no brota en la luz, brota en la oscuridad, ¿no? Y reconocer que somos semilla, a veces somos brote, a veces somos árbol frondoso, a veces somos sombra, a veces somos raíz. Reconocer todos esos momentos en nuestra vida son cosas que a mí profundamente me conectan con
con esto que hago. En Leisa, nuestra misión es facilitar la difusión de experiencias innovadoras y de los debates generados en el marco de la investigación y práctica agroecológicas en América Latina. Queremos impulsar cambios en el modelo agroalimentario y promover la justicia social a través del apoyo a la expansión de propuestas y alternativas a la agricultura convencional. Suscríbete en www.leisa-al.org y únete a nuestra comunidad.